La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto. Este 2024, año electoral, se viene con todo. Vamos a estar atentos, a apelar a la conciliación, a decir la verdad, a profundizar, y los candidatos encuentren aquellas cosas, aquellos proyectos que enamoren, reenamoren. El Uruguay se está yendo muchísima gente hoy en día y hay mucho suicidio. Y a mí, pregúntenme, díganme, si hay un país para enamorarse y quedarse, ¿por qué habría estas dos situaciones, que es autoeliminarse y un genocidio interno? Bueno, empecé medio fuerte. Lo que pasa es que estoy con la gente de Un Solo Uruguay. Yo fui a la gran concentración que hubo, ¿dónde fue? En Florida fue. Durazno, que me costó bastante llegar hasta allí, pero fue muy interesante. Pintaba que esto iba a ser realmente transformador. Ellos siguen unidos, algunos que también siguen participando, están en política, pero tienen sus carreras políticas, pero creo que ellos me van a contestar que no son un partido político ni un movimiento político. Yo estoy presentando a Alejandro Corostidi y a José Luis de Armas. Gracias por estar. No, gracias. Bueno, gracias a ti, un gusto estar en tu programa. Gracias. De Tapia y de... Tapia Canelones. Canelones. Yo piedras de afilar Canelones. También. Son como casi vecinos. Triple frontera porque estoy en el límite entre La Valleja, Canelones, La Valleja y Maldonado. Oh, qué lindo lugar. Qué lindo en lugar. Empalme Ruta 9 y Ruta 8. Sí, de tanto. Creo que hubo hace poquito un accidente ahí, 9 y 8. Bueno, Un Solo Uruguay, ¿se politizó? Bueno, a ver, el movimiento desde el principio siempre fue profundamente político, Claro. pero apartidario. Porque entre la particularidad que tiene y que siempre tuvo al principio es que dentro del movimiento hay gente de todos los partidos políticos, hay distintas orientaciones, pero de lo que se le ocurra del espectro político. Entonces, nuestros planteos y nuestras discusiones muchas veces tienen que ver con la política, pero no la política partidaria. Y entonces, en ese sentido, bueno, desde el inicio, desde 2018 hasta acá, hemos seguido en un continuo, desde el mismo posicionamiento, justamente de ver, justamente, que es, y también no solo de todos los partidos, sino de todos los sectores de actividad. Entonces, también no solo de actividad agro, sino que también hay comercio, hay servicios, hay funcionarios públicos, hay profesionales, hay jubilados. Entonces, lo que intentamos es ver justamente esas cosas que nos afectan a todos y ver de encontrar esos lugares comunes de encuentro que deberíamos ser capaces como sociedad de buscar el acuerdo, un consenso mínimo, para poder justamente, en vez de estar siempre atrás de apagar incendios, pequeñas cosas, y ver cómo solucionamos problemas que son consecuencias de problemas más profundos, más estructurales, que a veces nos quedan para atrás, en general en el movimiento hemos intentado ver de concentrarnos, bueno, en esos aspectos de temas estructurales que quedan normalmente fuera de la agenda, trabajar en esos temas y trabajar en lo que es construcción de ciudadanía, que eso, o sea, justamente de esa manifestación multitudinaria del 2018. Sí. Pero eso ha habido en muchos países, ha habido erupciones de ese tipo en determinados momentos que la sociedad justamente está como en un momento de erupción. Bueno, hay que ver Europa, ¿no? Pero ha pasado y los recientemente. tractores. Pero también los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos. No, la revolución de la primavera. Lo he visto en hasta en Alemania. Los indignados. Alemania fue la primera. La primera. Pero Sí, el movimiento muy movilizado. pero es una erupción y como que después se desarma. Sí. El movimiento lo que tiene que, a lo largo del tiempo nos hemos ido madurando, nos hemos ido solidificando y hemos ido justamente creciendo y justamente convirtiendo más en un movimiento social que apela a eso de construcción de ciudadanía y que no es un movimiento piquetero o de movilizaciones callejeras.
intentamos justamente trabajar en lo que es el pensamiento, el ver la ciudadanía comprometida, responsable, que discuta los temas, y salir de eso de la participación ciudadana solo cada 5 años con el voto, a ver algo más de justamente de un compromiso mayor durante el tiempo de hacer un contralor ciudadano, un seguimiento de los temas, un poner temas arriba de la mesa, y hacer un seguimiento también de que proponían del sistema político y que han cumplido de lo que proponían, el partido que sea. Y han incumplido. En general es lo que vemos. Y yo creo que como base también recatar el libre pensamiento de las personas, Raquel, cosa que ha estado bastante degradado en los últimos años en el Uruguay, porque como que todos tenemos una camiseta y no importa si el otro tiene razón, siempre estar en contra porque yo estoy parado Se de discute este lado. poco, Se discute poco en de ideas serio, profundas. adentro de ideas. Sí, de ideas. Entonces toman eslóganes, yo también veo eso. Sí, entonces eso nos ha llevado a una sociedad muy fragmentada. Sí. Nosotros queremos Estamos pareciendo cada vez a los argentinos. a los ¿no? argentinos, No terminemos nos en un argentinizamos Milei, mucho. por favor. Lamentablemente. Entonces queremos romper con esa lógica y ver de que en todos lados hay buenos, hay malos, en todos lados hay matices, buscar de nuevo como todos congeniar y de ahí crear un país mucho mejor del que tenemos hoy, que creemos que vamos por mal camino, por ejemplo, por lo que vos expresás de arranque en el programa, ¿no? Por todos esos temas que tenemos. Sí. ¿Y cuáles son los temas que hoy tienen sobre la mesa, José Luis o Alejandro, el que quiera? Bueno, a ver, O sea, el señor que los está viendo y que sabe que Un Solo Uruguay juntó mucha gente, fue muy, no sé cómo decir, fermental, qué sé yo, qué sé cuánto, y yo me fui con la idea en Durazno de que era un movimiento agrario y no es exclusivamente, ¿no? Porque sentía eso, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Así, si tuvieras que nombrar 10 temas. bueno, 10. yo te diría que inclusive hasta menos que eso. Ya Menos, mejor. Porque, a ver, nosotros el 13 de julio del año pasado hicimos una propuesta a todo el sistema político de la sociedad civil que lo hicimos en el Palacio Legislativo, intentando justamente con esta lógica que de repente que vemos que es tipo de barra brava nacional, Peñarol, Sí. que uno dice blanco, el otro dice negro y demás, intentando colaborar y romper esa lógica y yendo hacia una lógica más superadora de eso. En cierta medida, la propuesta que hicimos fue de ir hacia ámbitos de discusión que sean más técnicos, más lejos de esa inmediatez del ciclo electoral. Lo que ustedes llaman consejos consultivos. Consejos consultivos honorarios. Podría ser como el espíritu de la CIDE, en la que de estuvo Wilson, Enrique Iglesias, Enrique Astori, Iglesias. Curiel. Sentados todos juntos. Y, Hoy todos técnicos juntos y podían hoy proponer hablé con cosas. Tabaré Viera, con el primer presidenciable que entrevisté hoy, de la concertación programática, que somos de esa época nosotros. Claro. Y qué sueños teníamos, Claro. todos, no importaba Claro. a quién hubiera Claro. votado. Y nosotros estamos reflotando esos sueños que creemos que justamente es apelar a lo mejor de los uruguayos, a lo mejor que lo que tenemos, que es eso, enancarnos en eso. Y lo vimos hace poco, por ejemplo, en la pandemia. A ver, el GACH era un ámbito en el que lo principal no era de qué orientación política eran los que estaban ahí. Eran técnicos que venían de distintas Tiendas políticas. tiendas políticas. ¿Qué importaba? Que supieran de epidemiología, que supiesen los del grupo matemático de estadística para poder ver las probabilidades, ¿no?, de contagio y cómo se Exacto. disparaban las curvas. Y Hay que uno era- de ellos que lo acaba de elegir el Papa, Sí. entre los científicos, Radi. que es Radi, ¿no? Radi. Radi. Mi primer entrevistado cuando me paso de Canal 4 a Canal 5. ¿Y qué hacían? Hacían recomendaciones. Después, el poder político, el sistema político, pues las podía tomar o no. Pero las recomendaciones estaban ahí de hacia dónde le parecía a los especialistas en eso para dónde había que ir. Después, por supuesto, que el gobierno podía decidir a favor o en contra, pero tenía que justificar por qué planteaba algo distinto que esa recomendación. Y lo mismo la oposición, si planteaba algo distinto, tenía también que dar. Entonces, es intentar generar ámbitos de discusión de ese tipo, intentando justamente tener las mejores mentes, independientemente del cintillo político, y vemos como tres ejes principales que vemos como problemas estructurales de esos que no terminamos de atacar, que uno es que, me refiero, estamos ya hace décadas en que no nos está dando como sociedad lo que somos capaces de generar como impuestos
y el presupuesto con el que deberíamos manejar la casa común del país, no nos da, y sistemáticamente no es que tengamos un déficit puntual o coyuntural, tenemos un déficit estructural de décadas, ya varias décadas, que hace que año a año gastemos siempre más de lo que nos entra. Sí. Y eso, bueno, por lo menos aprendimos de no taparlo con emisión, como han hecho en otros lados que hemos visto, y después se dispara la inflación. Pero ¿cómo lo tapamos eso? Con emisión de deuda. Nos endeudamos y vivimos de prestado. No lo reconoce integrantes de la coalición. Los números son los números. En realidad creo que no lo ha reconocido nadie, ninguno del sector político. Pues nosotros se lo hemos planteado a todos y todos tienen la misma respuesta. ¿Cuál es? Y es que va bien así, que los números son manejables, que puede funcionar así el país. Y lo que nosotros ¿Y lo de la deuda? Lo que nosotros le expresamos frente a la deuda es, bueno, pero un día esa deuda hay que pagarla. Entonces vemos como irresponsable dejarle a las futuras generaciones un país endeudado. Tienen un arreglo eso. Tú hablabas de la Tienen un arreglo concertación. eso. Tú hablabas de la concertación. A Sí. la salida de la dictadura teníamos 4.000 millones de deuda y decíamos, no era deuda externa, ¿te acuerdas? Sí. Sí. De la crisis del 2002 salimos de la crisis con 12.000 millones de deuda. Hoy, si tú ves el calendario de pagos de deuda del Banco Central, debemos más de 76.000 millones de deuda. Entonces, cuando decimos qué horrible que está Argentina, deben 440.000 millones de deuda. Dividido 46, deben $8.000 por cabeza. Acá mucho Nosotros, 76.000, si lo dividimos los 3.4 millones que somos, debemos $22.000 por cabeza. Entonces, Estamos un poquito más endeudados. Claro, entonces me refiero, vivimos de prestado. Y entonces, no es En un momento ustedes prevén un quiebre mal. Y en algún momento Porque, es como cualquier calecita, como a claro, uno le pasa en la casa de uno. Si sistemáticamente, está bien apalancarse, financiarse en un momento determinado para una inversión, pero si sistemáticamente uno, y la bola de nieve cada vez es mayor, en un momento revienta la piola y eso es inmanejable. Y se olvida que en realidad el superávit es posible. A ver, el año pasado, 2023, Irlanda y Suecia terminaron con superávit, o sea, cubriendo con los ingresos todo el presupuesto del 2023 y teniendo dinero para cubrir parte del presupuesto de 2024. Entonces, se pueden equilibrar las cuentas. Entonces, eso es importante, pero también, inclusive, ¿cuál es el otro gran problema que tenemos? Es un eje tipo básico de no gastar más de lo que nos entra. ¿Qué es esta? A ver, eso en la casa de uno lo sabe, en una pequeña empresa lo sabe, y también aplica a las cuentas públicas, y a la cosa pública y al dinero de todos. Y lo otro es también, políticas de desarrollo. Porque justamente, y lo distinguimos acá, hay desarrollo sustentable de crecimiento económico, porque el crecimiento económico es el número frío del número de porcentaje de PBI, que uno no come PBI y demás. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un desarrollo más orgánico, con creación de puestos de trabajo sustentables en el tiempo, genuinos, que se mantengan en el tiempo. Ahora este gobierno y la coalición toda hablan de 70.000 puestos de trabajo nuevos, de empleos nuevos creados. Claro, pero por ejemplo, ahora hay mucha obra pública que está en funcionamiento y salimos también del tema de UPM2 que contrató mucha gente y se pudo calzar eso ahora con mucha obra pública que está habiendo. El tema que ahí hay muchos de esos miles de puestos de trabajo que no son puestos permanentes estables, son por proyecto. Proyectos, por proyecto. Por proyecto. Entonces el tema, cuando termine todo esto, porque ahora uno vaya, hay obra en rutas nacionales por todos lados, uno ve obra pública y demás. El tema es, se ve poco crecimiento orgánico de pequeñas y medianas empresas. Cuando es lo fundamental de la economía. Y el grueso de los puestos de trabajo lo dan las pymes. Además, ahí está, como dice Alejandro, se supone que la mano de obra estable, real, es la que dan los privados, las pymes, las empresas, y no el Estado. El Estado no puede ser sustento del trabajo de la gente para manejar los números en la estadística, porque si no, eso termina en una bola de nieve de nunca parar, ¿no? Y nosotros lo vemos después en los de balance. ¿Ustedes dicen que nos puede llevar a un 2002? No sé si exactamente, porque cada crisis tiene sus particularidades. Sus características.
Capaz que puede ser una crisis distinta que la de 2002, porque bueno, ahí hay un efecto corrida, el sistema financiero estaba distinto. Pero el tema es que obviamente en determinado momento revientan las cosas porque uno no puede seguirse endeudando indefinidamente y no cubrir. Aunque están esas todos de deudas, acuerdo ¿no? con que el dólar esté así, ¿a ustedes bajo? ¿A ustedes los beneficio? No. ¿Los beneficia Yo creo a que las a la- pequeñas a empresas, a al la- productor, al país? A todos, o sea, porque es un pan para hoy, hambre para mañana. El pan para hoy es en el consumo, a lo que es el consumo de bienes importados de consumo. Sí, autos, cosas. Claro, un celular nuevo, el Cocina, televisor, ¿no? televisor. Para ese tipo de cosas beneficia, pero lo que es la competencia, o sea, por un tema obvio del tamaño del mercado, Uruguay necesita exportar porque somos muy chiquitos y para todo lo que es competitividad hacia el extranjero, todo eso nos pega mal y nos hace también que estemos mal. Entonces, y en eso, o sea, todos dicen que hay un atraso cambiario importante. El año pasado hasta el propio presidente expresaba su preocupación en el mes de septiembre públicamente. Desde la oposición también reconoce que hay atraso cambiario, pero nadie encara mucho. Porque sirve para jugar los números también. La emisión de letras, que es endeudamiento interno en pesos, uno seca de cierta manera la plaza y sin tocar lo que es tipo de cambio, pero de alguna forma interviene en los valores de la moneda. Mete dólares en la plaza. Claro, y entonces sí interviene en el valor de la moneda. Y eso hace que se resta competitividad y posibilidad de crecimiento de los sectores exportadores, ¿no? Y el trabajo lo van agotando, porque en realidad el empresario que se ve afectado por ese tipo de cambio no puede emplear más, no puede apostar a más. Tiende a mantenerse cuando no a bajar. Con los mínimos Claro. puestos de trabajo. Puestos de trabajo. Entonces, eso afecta directamente Es que el peso, a los puestos de trabajo. el peso genuinos. estatal sobre el trabajo es grande. Bueno, Será digno, será justo, No, pero también remite a que se Tenemos tengan una- pocos, se contraten pocos Claro, trabajadores. claro. No sé si soy clara. no, pero hay un peso general del costo país, todos reconocen que somos un país caro, Muy caro. muy Muy caro. Y entonces fuimos construyendo un sistema que es excesivamente pesado, entonces justamente hace que haya muy poca competitividad y posibilidad de tener márgenes las pymes y demás, con lo cual no hay capacidad de generar reinversión y generar nuevos puestos de trabajo. Políticas específicas Entonces, para las pymes. Pero eso es más que políticas específicas, porque a veces terminamos haciendo sistemas demasiado complejos desde el punto de vista tributarios y que después no se sabe qué subsidia a qué. Hay cosas que deberían ser generales, que una baja de costos transversal a toda la economía, Baja que el beneficia costo a todos. ¿De qué? De los... Por ejemplo, costo de la energía y costo en sus dos vertientes, sea combustible o sea kilowatt. Sí. Si nos ponemos teóricamente, bajamos un 15% de los combustibles y un 15% de los kilowatts. Eso le pega a toda la economía, a todos los sectores. Yo lo vengo repitiendo a todos comercio, los turismo, economistas desde industria. hace 40 años, digo esto, como ama de casa, porque como no me voy a poner con ustedes que han estudiado tanto los temas, y me miran con una cara tan... porque nadie se atreve a hacer eso. Y, bueno, y son de esas cosas justamente que nosotros decimos, entrar a discutir en serio cómo podemos lograr eso. Por eso y va más allá, o sea, los consejos consultivos no es lo que nosotros opinemos, creemos que hay que poner a los mejores a pensar cómo resolvemos esos nudos gordianos que tenemos que no logramos ¿Ustedes resolver. ponen al servicio de los partidos políticos sus mejores hombres y mujeres? No, Digo yo, no sé, por decir algo. Por supuesto que nosotros sí, pero excede eso. Nosotros no creemos que tengan que estar dentro del movimiento de los Claro. mejores hombres. Es más, no tenemos por qué nosotros estar dentro de esos consejos consultivos. Ni siquiera tenemos esa soberbia. La propuesta excede al movimiento. Claro. Lo que nosotros creemos que hay Bueno, pero si uruguayos excede muy el capaces. Sí, pero sí, y en Y no solo muchas acá adentro, oportunidades algo- súper y algunos están afuera. preparados. Y algunos la fuera del mayoría se han Uruguay. La venido. mayoría se van por eso mismo, Por eso. porque no tenemos un país que absorba a esa gente en serio y le dé un desarrollo mental y económico. Sobrevalorados, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando están sobrecalificados. Sí, claro. Sobrecalificados. Sí, sí. Y no hay lugar para ellos. No hay lugar. Y no hay lugar acá. Entonces, se da un proceso. Tenemos, Pascal le decía, fallecido Ricardo Pascal, en un sí. libro publicado hace un año y algo, que publicó, Sí. decía que justamente, como no habíamos hecho los ajustes que teníamos que hacer en determinadas cosas, lo que hacíamos era un ajuste por población, expulsando uruguayos. Claro. Como no le podemos dar de vivir a nuestros hijos acá adentro y generar oportunidades para que se queden, los expulsamos.
Entonces tenemos una diáspora, todos los países tienen, hay españoles por el mundo, italianos por el mundo, y hay una diáspora de nacionales de cada país. La diáspora de Uruguay es 3 veces el promedio de la diáspora que se ve Sí. en el mundo. Entonces somos un país Pero somos expulsador. incapaces, somos tan egoístas o poco pensantes que a esa gente que se fue, no sé qué opinión tienen ustedes sobre el voto consular, yo siempre lo he defendido, por lo menos que lo discutan en serio, ¿no? Porque es una forma también de enganchar al uruguayo con su terruño. No sé si me explico. Sí, claro, pero inclusive estos consejos consultivos podrían ser una forma también de vincular, porque hay gente de repente que no está inmediatamente para venir hoy a volver a radicarse a Uruguay, pero para colaborar en dar aportes Sí. o en grupos de trabajo, puede estar dispuesto, inclusive viviendo donde vive y siguiendo con Y su hay trabajo. gente que lo ha intentado, Y más pero con los en medios que hay educación se intentó, hubo Claro. gente muy calificada uruguayo, Operti, por ejemplo, el hijo. Edui 21. claro. Pero ese es otro ejemplo. Y se terminó. ¿Y qué terminó Uruguay 21? Edui 21 es otro ejemplo justamente que ahí había gente de distintas orientaciones y Era orígenes interesantísimo. políticos. Entonces, bueno, Aunque no estuvieras de acuerdo en Pero todo, hay- era hay- interesante, se pensaba. hay Pero que es que apostar, hay que de apostar- esa discusión hay que apostar a salen eso. cosas buenas, Raquel. Claro. No, con estar todos de acuerdo no quiere decir que esté bien lo que vos estás planteando. La gran mayoría de las veces cuando Más bien hay... tenés que desconfiar si estamos todos de acuerdo. Cuando hay discusiones, cuando salen las cosas buenas. Para mí, yo estoy de acuerdo con ustedes, como Claro. siempre he buscado, no la cizaña como algunos dicen, yo no soy cizañuda ni como cizañera, no sé cómo se dirá. Todo lo contrario, es que busco la excelencia, o sea, Pero además, pregunto a fondo. si nos traspolamos un poco a nuestro pasado, nosotros vimos en este país personalidades y políticos de todas las puntas y de todas las ideologías Magnífico. sentarse en una mesa magníficamente a discutir temas trascendentales del país. Y no necesitaban de los artilugios de hoy, que son hasta desagradables a veces. Aunque te voy a agregar una cosa, mientras se sentaban varios interesantes, metían preso a otro en Flores. Sí, sí, sí. Por Sí. eso tengo Sí, eso esta también entrevista pasaba. exclusiva porque Wilson me la dio a mí porque era la única que Claro. preguntaba por él. Sí, sí, Y claro. no por ser blanca, ni ser colorada, ni ser frente amplista, porque había que preguntar. Claro. pero bueno, Eso cuesta caro. pero, Sí, claro. sí. Cuesta caro. Pero el tema, bueno, es apelar a esas cosas. Y entonces, pues, creemos en 3 ejes, decíamos, el de equilibrio de las cuentas, Sí, equilibrio de las cuentas. el de desarrollo sustentable, y un tercer eje importante que creemos que es un marco legal que hace al Estado de Derecho y a la soberanía nacional. Estamos hoy llenos de normas que son meros saludos a la bandera y de cosas que no se cumplen. Entonces, más allá de reformar y cambiar normas, ¿cómo hacemos que se cumplan las normas que tenemos? Por ejemplo, por poner un ejemplo, las observaciones del Tribunal de Cuentas. Tenemos 8.000, no sé, 9.000 observaciones por año. El jerarca reitera el gasto y se gasta igual. Entonces, ¿para qué tenemos el Tribunal de Cuentas? ¿Para qué tenemos toda esa modalidad? Para que solo pase el Parlamento a sus efectos. Sí. Pero, a ver, ha bajemos a la- caducado bajemos- el efecto de muchos, porque está bien el Contralor de Cuentas, Claro. pero hay gente que controle y que le hagan caso. Pero y hay que que hacerle tenga caso. efecto judicial o Claro. efecto... Pero entonces hay que hacer justamente que las normas se cumplan, Se se hagan cumplan. cumplir. Claro. Y tenemos mucha normativa Pero justamente de toda índole. que uno termina viendo y termina siendo los- en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, si, Todos los si ámbitos. hablas de ecosistemas, si hablas de ambiente, de lo que hables, no hay quien Pero- vaya, está la norma, pero no es quien vaya a controlar Cualquier ese persona cumplimiento. que venga del exterior te dice que no solo somos caros, sino que somos excesivamente, tenemos normas para desarrollar la actividad que Exceso quieran. de regulación. Entonces tenemos un exceso de regulación, como dice Alejandro, que es anormal para el mundo en que vivimos, ¿no? Ujú. Y capaz que Y sea a veces dice que- a veces ¿cómo dice- sería? Parlamentizado, Sí, ¿no? pero a veces dicen que los sistemas anglosajones tienen pocas normas y de cumplimiento estricto, y los sistemas nuestros son muchas normas y de Cinco. cumplimiento laxo. Laxo. Entonces, capaz que ir un poco justamente a ver menos normas Y que se las cumplan. que están que se cumplan. Estoy de Lo que acuerdo. tengamos que se cumpla. Entonces, Hasta ahora no tengo, a ver, digan algo en que yo pueda estar en no, y puede haber muchas cosas que se estén de desacuerdo, pero nosotros justamente
tenemos cierto diagnóstico y demás, pero esta propuesta que hacemos va más allá de lo que nosotros pensamos y creemos que son 3 áreas donde deberían generarse Pero no ámbitos pasa, para discutir. para ustedes no pasa por la reforma constitucional. No, porque lo mismo, si hay cosas que en la Constitución que no se cumplen. Paso por eso básico. A ver, el año pasado... Yo me volví vieja, bueno, todavía no soy vieja, pero me volví vieja El año pasado no entrevistó... provocando esa discusión. Entrevistó, de las últimas entrevistas del ciclo, a Salle. Sí, esa es. Bueno, porque Salle marca, y que tiene razón, artículo 15 y 16 de la Constitución dice que debería pasar a un juez y el Sí. juez investigará. Sin embargo, se aprobó un código del proceso penal que es violatorio de ese artículo de la Constitución. Y gritado por varios, Pero- sin embargo, Pero, se aprobó. Claro, no se cambió antes el artículo de la Constitución y después se aprobó el Código de Proceso Penal. Se aprobó el Código de Proceso Penal Y aquello pese a ese permane- artículo. Pese al artículo. Entonces pasa a un fiscal, no a un juez. Y en la Constitución dice que a un juez. Entonces, con solo cambiar la Constitución, si después no nos aseguramos que se cumplan las cosas que también dicen en la Constitución, por eso no hablamos de un tema de reforma constitucional. Al principio, en algún momento, la discusión era, ¿qué nombre le poníamos a ese eje temático? Si era Porque reforma constitucional. La No, misma Constitución lo tiene. Claro. O sea, es solamente cumplirlo. por eso le pusimos como nombre marco legal. Pero Ah. además se da la ilógica de que todo el mundo invoca la Constitución, pero poco la cumple. Sí. ¿eh? Y pocos la leemos, y pocos la estudiamos. Ahí está. Entonces, como dice Alejandro, terminan siendo saludos a la bandera. Y como que cada cual tenemos una Y bandera. va a una velocidad Sí. la información y sin profundidad. Para mí. Ahí está, y sin profundidad. Perdón. No, pero Como es que periodista digo. nosotros lo sentimos igual. Lo sentimos igual. Y creo que la gran mayoría. La gente está mareada. Sí. Y, Sí. y de asesinatos y de cosas. Y, Y de ahí le ponen la cabeza. tanta cosa en la cabeza. La cabeza, así yo veo, de refilón veo los informativos, digo, no, el que ve esto. A mi marido le digo, yo no sé cómo soportás. Es terrible. Yo estaba en el noticiero de Canal 4, Telenoche, cuando se dio la discusión interna, yo era la primera mujer en los noticieros, la primera discusión interna donde el productor nos llamó y nos dijo, tengo estas imágenes que eran terribles, de violencia y internacional era en ese momento, no, que acá capaz que se daban y no lo sabíamos. Sí. ¿La pongo o no la pongo? Y yo le dije, es el principio del fin. Fui la única que tuve la capacidad de decir, para mí no, porque es el principio del fin. Los demás varones, eran todos hombres, ¿no? Sí, vamos con esto. ¿Y cuál era, a qué apelaban? A la audiencia, a rating. Bueno, pero que hoy nosotros, por eso los temas que tiramos arriba de la mesa, vemos que mucho de la agenda pública y en medios y todo, es livianita, es show, e inclusive la discusión política es de cosas casi de teleteatro y de cosas menores y de que uno, ¿no? Y de denuncias. Sí. Pero que no van al carozo, a los No, temas... y evitan entrar, y inclusive me animo a decir que adentro de las fuerzas políticas también se evita profundizar en la discusión de ideas. Es como que proyecto, modelo, me refiero a las dos coaliciones, ¿no? Tenemos un proyecto, y acá tenemos un modelo a continuar. Y está. Capaz que se evolucionan este año y nos sorprenden con propuestas interesantes, ¿no? Ojalá. Porque está todo el año para ver. Ojalá. Está todo el año para ver. Hasta ahora lo que hemos visto. Bueno, por eso les digo yo, desde aquí, desde este ángulo yo veo, acá proyecto, acá a repetir. La previa de previo lanzamiento viene con mucha cosa en el barro, ¿no? Dice que se con muchas descubrió que hay cosas- 1000 trolls de esas generadores de mentira automáticos, bueno, manejados por alguien y ideados por otros, ¿no? Pero que han intervenido en las elecciones norteamericanas, no van a intervenir en la elección nacional, si El somos un otro día pañuelo. yo vi un documental que en Norteamérica, por ejemplo, estaban sacando las máquinas de votación. Se va a volver a la votación manual en algunos lugares porque demostraron de que esas máquinas no están funcionando. Y hoy me decía mi compañero Carlitos, me decía que hace años yo lo vengo planteando, el tema de las semillas. ¿Quién es el dueño de las semillas en el mundo? Digo yo, Monsanto, qué sé yo, que tenía su propia policía, yo los informes que daba, que me costaban bastante después, porque el que es pionero paga su precio. Y hoy
Eso a ustedes les tiene que preocupar. Bueno, pero la mayoría de las cosas que en agricultura tienen que ver justamente con que el agricultor tiene que pagar royalties, justamente para poder usar material vegetativo y cosas antiguas de guardar uno el grano para la siguiente zafra y poder volver a plantar, está prohibido. Cuando O sea, se me compra, refiero- estas multinacionales tienen fecha de caducidad, lo que te obliga, te obliga inmediatamente a la recompra, porque ese es el consumo que es lo que... Que ojo, que yo no digo que no se Que deba... puede estar bueno o que malo. No, yo no digo que no se deba respetar de repente el esfuerzo de investigación y desarrollo y pagar. Pero el tema que con esa excusa de que proteger eso, se pasa por arriba y se viola la libertad de un pequeño agricultor que pueda propagar su propia semilla. Guardar sus propias semillas. Claro. Entonces, por ejemplo, variedades antiguas, que Facultad de Agronomía, por ejemplo, tiene de maíz, choclos criollos, ¿no? Maíz criollo. ¿Y por qué no puedo propagar maíz criollo Bueno, para plantar? Entonces, no, tenés la variedad H51 patentada por esta empresa o la variedad por otro, y tenés que pagar un royalty. Entonces, te termina todo como muy manejado, ¿no? ¿en qué estado ven que está el Uruguay con respecto a eso? ¿En qué estado de libertad y de poder decidir? Decisorio. Poca libertad. Y hay que No generarla. tienen prácticamente. No tenemos. Porque eso viene... Yo tengo una empresa que es un poco de eso y no tenemos prácticamente libertad. Incluso después, como por ejemplo pasó en la semilla de soja este año, que como no había, le bajaron los estándares de calidad y vos ves los cultivos como están, ¿no? O sea, lo manejan, algunas corporaciones lo manejan a su manera y tenemos... El precio internacional. Claro, y tenemos, Maneja el precio tenemos el internacional. Estado que trabaja incluso para esas empresas y no para el bien común de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué manera? Y por ejemplo, por eso mismo, porque La policía. La policía- De eso lo hace el INASE. Lo hace el Nacional de INASE. Semilla. entonces de esas cosas hay que discutirlas, pero que haya discusión abierta. Ir y preguntarle al agricultor, ¿qué piensa usted de esto? Como estás preguntando tú. No. Esas son las cosas que deberíamos... Ojo, y que no es violar No es los derechos de propiedad No, 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 no. Y que no del es en obtentor de una contra del variedad No, no, y genética. además que hay que dejar claro. No es contra el desarrollo científico No, ni la hay que tecnología. agradecer el desarrollo científico y que tenemos hoy de muchas especies y que hacen que al mundo pueda sostener la humanidad que tiene, o sea, los seres humanos y la explotación demográfica que tenemos como raza humana. Porque si nos hubiéramos quedado allá, posiblemente las hambrunas serían mucho más grandes. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, diciendo esto, creo que hay cosas que hay que respetar, incluso generacionalmente, Raquel. Yo lo vi, claro, a mí no me lo puede decir nadie porque yo nací en el campo, me crié y tengo 6 generaciones en el mismo lado. Entonces sé de dónde vengo. Claro. Vi cómo a los paisanos venían y les decían, no, eso no se puede hacer, tiene que hacer esto. Entonces ¿Con el glifosato? ¿Con el qué? Estado interviniendo, ¿Glifosato? no ¿O algo parecido? solo glifosato, porque... un montón de cosas. ¿no? El modelo Modelos el internacionales paquete que se compran. El paquete Claro. tecnológico de cómo cultivás algo. Entonces viene ¿Y un paquetito dónde lo armado. cultivás? También, ¿dónde lo cultivás? Eso también, ¿no? Y que el Estado a veces empieza a arrinconarte hacia un lado y terminás en la nada. Y así hemos tenido una emigración, como vos decías, de arranque, desde el interior del país hacia los centros Creo urbanos, que queda 4%. que nos condena. ¿Cuánta gente queda en el campo? 4% nos 4%, queda. te escuché a ti el otro Pero día. nosotros en su momento habíamos sacado Sí. hablamos del genocidio de la ruralidad. Porque, Hay tantos genocidios hoy. Claro, pero porque uno ve la desesperación, por ejemplo, ahora en Europa, y que hablan del vaciamiento de la España, tienen en el entorno promedio de 20%. Dependiendo de qué país hablemos, España, Francia, Sí, sí. Alemania, 19, 20, 21, 22% de población rural. Y Uruguay tiene un 4%. Y cuando nos comparamos y vemos, no solo, además de porcentajes, en términos absolutos, la población en cantidad de países ha crecido en millones de habitantes la población rural. Pero no solo en países comparables con nosotros por modelos de origen, de base agropecuaria, como Nueva Zelanda, Irlanda, pero uno ve Suiza, países que tienen desarrollo financiero, turístico,
y tienen porcentajes de población rural, de un 20%. Sí. Con ese 4% nosotros solo vemos pequeñas islas en el mundo, Y cuatro- Hong Kong o países que están en el desierto, un Emirato en el medio del desierto, pero no somos un bicho raro. O sea, Si fuera como en Holanda, que en Holanda los predios agropecuarios tienen su casita y no sé qué, y migran hacia la ciudad, pero mantienen, es como una cosa mixta, aún. Pero acá es que se va la gente. Pero además, Y el que, a mí me dijeron una vez, el que abandona, era gente muy humilde, muy cooperativa, el que abandona el terrón de su chacra, que lo levantó con sus manos, no vuelve nunca más. No sé, pero aparte, no soy experta. pero aparte Europa lo vio esto y por eso de alguna forma han habido políticas públicas de apoyar que la gente se quede en el ámbito rural. Porque lo que nos pasó acá a nosotros es primero la gente se va de la zona rural al pueblo, después del pueblo a la capital ciudad. departamental, después de la capital departamental baja para la metrópoli. Pero fueron los que se fueron alimentando ¿qué? Los asentamientos. Exacto. Entonces me refiero, y después tenés que ver cómo enganchás y cómo generás servicios, cómo le das trabajo a esa gente, al sistema económico en su conjunto, le es más eficiente y le sale más barato dar condiciones para que esa gente tenga una oportunidad de quedarse donde está. Porque claro, si uno... Pero tenés que empezar por la vivienda. Pero no, mala caminería rural, mala educación, que no tiene acceso a educación de buena calidad, salud. Entonces, si tiene fallas de todo eso, por ejemplo, del Río Negro para el norte, de los médicos de Uruguay, solo hay un 7%, 7%. del Río Negro para el norte de los médicos que hay en Uruguay. Y si no hay vas un- anestesistas son menos. pero no hay un 7% de la población. Entonces me refiero... Entonces, tenemos varios procesos migratorios Bueno. internos que hemos ido Bien. haciendo, generando hacia la Diagnóstico, metrópoli. Hay un número que es bueno resaltarlo porque a veces nos perdemos en él. Ese 4% es aún peor cuando nos hablamos de la gente radicada en el suelo porque toma hasta los pueblos de 5.000 habitantes. ¿Entendés lo que te digo? Tremendo. Es tremendo, es triste. No es solo el que vive en zona rural, No solo que- Yo vivo en zona rural Sí. y él vive en zona rural. Pero generalmente la gente vive en Incluso hay pueblo. otro dato que es hasta peor, y es que hasta los pueblitos como el mío, que está a 3 kilómetros, Sí. vos le preguntás a la gente común cómo funciona el entorno rural, no tiene idea. Ni idea. No tiene idea. Yo he hecho con las mujeres cooperativas Sí, en el no. medio rural. He hecho, No tiene idea. bueno, diagnóstico, muchos puntos compartidos. Quiero propuestas concretas. 1, 2, 3 cosas me dijiste. Bueno, la propuesta es eso de A ver. implementar... Este es un año electoral, están los partidos escuchando, Ah, ah. este programa se va a ver mucho, Ah, vamos a encargar de eso. apoyar la creación de esos ámbitos, de generar justamente, darnos la oportunidad Pero no como somos sociedad. muy de crear comisiones, no somos muy comisioneros, no somos muy... o sea, viste que para cada cosa hay una comisión. Después no se encarga capaz que de nada, o sí, capaz que son muy laboriosos. Lo que pasa es que nosotros venimos a plantear una cosa que rompa A ver, con esa por eso. estructura. No que esté dentro del ámbito político. A ver, ¿dónde tiene O que sea, que afecte costado. al ámbito político, Como pero el GACH. por el costado. ¿Cómo puede Desde afectar? la sociedad civil. Pero ustedes lo están haciendo y no está afectando al ámbito político. Bueno, Perdón, capaz que sí. No, pero Y lo que pasa es que nosotros somos solo un movimiento. Acá lo que estamos hablando justamente es un lugar, cosa que por eso nos excede a nosotros y las mejores mentes no tenemos la soberbia de pensar que están adentro del movimiento. Es justamente, si logramos generar esos ámbitos, que estén las mejores mentes de esos temas que se generen y que con cierta periodicidad, cada 3 meses, se haga una recomendación que se haga pública, se difunda de una hoja de ruta a largo plazo hacia dónde debería ir el estamos país. en un año electoral. ¿Ustedes creen que van a ser escuchados cuando queda tan poco tiempo y ya están los... Es la oportunidad justamente. A ver, cuéntenme es la mejor oportunidad justamente de ver frente a la ciudadanía cómo se va a parar el sistema político con una propuesta de este tipo, o si vamos a seguir teniendo más de lo mismo, que en vez de tener, como decimos a veces nosotros, poder jugar un campeonato mundial con la selección uruguaya, sigamos en la liga local jugando un Nacional Peñarol, y con cada uno con camiseta, si gana Nacional o si gana Peñarol. No, apelemos
a jugar en las grandes ligas y a generar Es muy buena la equipos invitación. Yo no de sé la selección. ¿Qué señales han recibido de los partidos Bueno, en políticos? general hemos estado recorriendo todos los países, todos los partidos y organizaciones civiles también. Y hemos tenido, bueno, al principio inclusive planteo de alguna forma, qué suerte que el planteo ustedes hacen ustedes, porque el propio sistema político ven que si uno plantea una cosa, el otro le plantea lo contrario. Así que ha sido hasta bienvenido Ajá. el que sea un movimiento como el nuestro, de fuera del sistema político partidario. ¿Les queda claro que es apartidario? Lo tienen Queda claro. claro. Lo tienen Bien, claro. y le llega más a quienes quieren volver a acceder al poder que a los que están en el poder? Bueno, a veces sucede eso, ¿no? Como también pasó, a ver, antes de las elecciones pasadas también. Quizás se le da un Claro, poco más el de Partido atención al Nacional, movimiento. claro. No, pero de toda la coalición que hoy está de gobierno, que en ese momento era oposición, capaz que prestaba un poco más de atención de lo que decía el movimiento. Prestaba y concurría. Claro. Bueno, y en este periodo, ¿qué pasa? También ha habido acercamiento con los que hoy son oposición y antes capaz que no escuchaban tanto, ahora capaz que se acercan un poco más. Eso pasa y es razonable, pero eso, Va a pasar eso, siempre. eso es parte del juego del Político. sistema electoral y político partidario. Que ese juego está bárbaro. Que lo sigan jugando. Que lo siguen jugando. Nosotros estamos acá apelando justamente a ver si podemos enriquecer el sistema desde el costado con una participación de una ciudadanía comprometida y trayendo justamente las mejores mentes a hacer esas propuestas concretas. Además se da una lógica media rara. Nosotros que hemos estado reunidos con muchos políticos de distintos sectores y de distintos partidos, que en la interna, así, en el mano a mano, todos están de acuerdo, casi todos. Después como que les cuesta entre ellos conversar o no quieren conversar, porque creo que en esa lógica del Peñarol y Nacional quieren distanciarse y marcar, no, yo tengo razón o el otro tiene razón. ¿Tendrán en cuenta hoy los partidos políticos, por más mejor asesorados que estén, lo que la gente está precisando? Bueno, a veces parece que no, que es como lo llamó Milei en la Argentina, la como casta. que es una casta que va por un lado y el pueblo... Él creó una casta Sí, del toque, ¿no? y la ciudadanía va por otro. Sí, él creó una casta. Porque Pero- incluso pero- lo vemos en la calle. Casta y desclasados. Claro, no. Pero más allá de eso, a mí me gusta más mirar más a Uruguay, ¿no? Que mirar para afuera. Sí, Bueno, porque los y es ejemplos- un solo Uruguay. Pero el tema es, nos pasa dentro justamente que tú hables con gente del partido que sea muchas veces sus necesidades diarias, sus urgencias, sus necesidades de vida, de llegar a fin de mes y demás, no son exactamente las mismas y no son los mismos tiempos los que manejan los políticos de ningún partido. O sea, cuando llegas, o sea, justamente, no con el que está con un balde en la cabeza y con la camiseta tipo barra brava, pero cuando te pones a discutir con gente de distintas orientaciones y que votó distintos partidos y te pones a conversar, hay una cierta distancia entre lo que es la preocupación y lo que ves que está discutiendo el sistema político y lo que le preocupa a la gente. Entonces, son oportunidades de achicar esas brechas en cierta manera también, justamente, de generar debates, justamente... ¿Cuáles capaz- son los próximos pasos porque ustedes? hablamos de eso del crecimiento orgánico, por ejemplo, y el desarrollo versus crecimiento económico. De eso, de los puntos de PBI. Que hicimos 2 puntos de PBI con UPM2. Está fantástico, pero... ¿Qué deja? Claro, entonces, ¿y cuánto ¿Cuántos más empleos- trabajo? cuántos empleos genuinos? Porque aparte, a ver, ¿Y eso es para la macroeconomía, esa muy claro, entrada, o es y para...? claro, mucho movimiento Paso de los Toros. ¿Y ahora Paso de los Toros? ¿Qué pasó con Paso de los Toros ahora? Ya pasó lo mismo en Fraiventos en su momento con un PM1. Claro. Me refiero. Y de los mayores desempleos está en Fraiventos. De los departamentos de Entonces me refiero. Río Negro él lideraba. Sí. como decía. Claro, entonces Y hay 2 plantas. Entonces me refiero. No, está el UPM1, porque Una y la otra Conchilla en está. Conchilla. Monte del Plata está en Conchilla, que es con Colonia. Ah, ya es Colonia, Conchilla. Es Colonia en Conchilla. Y está la tercera que está ahí. Entonces me refiero. Pero la gente de ahí sigue con la misma necesidad de generación genuina y orgánica de puestos de trabajo Sin en esa embargo, zona. por otro lado, uno ve más gente, yo salgo muy poco, pero he salido estos días, y más gente en los restaurantes, más autos nuevos vendidos, se edifica más, no sé si en el interior es lo mismo, más o menos. ¿Qué distorsión estamos mirando?
¿Cuál es la realidad y cuál es el espejismo? Y bueno, lo que pasa es que justamente, por ejemplo, muchas de las inversiones, lo que se ve que hay inversiones que se dan, son normalmente con regímenes especiales Sí. que erosionan o perforan lo que es el sistema tributario y que no son a los sistemas que normalmente el normal de las empresas acceden y con beneficios y exoneraciones tributarias. Exoneraciones tributarias. Entonces, lo que se da de inversiones, hay inversiones, pero gozan de exoneraciones tributarias. Sí, después circula dinero, algo de dinero en el sistema por eso, y se ve. Pero no hace a un crecimiento orgánico y sustentable en el tiempo. Y después en cuanto al consumo es relativo. Claro, hay un porcentaje de la población que claro, que está en cierta manera no le va, y pues sobre todo en la capital, que está concentrado un porcentaje muy alto, lo que ponen funcionarios públicos y demás. La tasa de desempleo en funcionarios públicos no se mide. ¿No? Y uno ve en la frontera, ve toda la faja de frontera y ve, bueno, no solo la parte que el desempleo es más alto de repente que en zona metropolitana, sino que además cuando se pone a ver, dice, ¿y en negro cuánto hay? Un 40%. Ups. ¿Facturando en negro? No, trabajadores en negro. Trabajando en negro. ¿Va? Entonces, dice, obviamente, si estuviese funcionando bien el sistema, la gente estaría en puestos estables, con una cobertura, con seguridad social, en planilla del BPS. Entonces, hay cositas que no estaban funcionando. No. Y acabamos de terminar el censo, y si no hubiese sido que vinieron desesperados por los lugares donde venían venezolanos y cubanos y demás, que se instalaron acá, claro, nos hubiésemos achicado. Se fue casi 140.000 uruguayos que se fueron. Pero nadie hace centro en eso. Yo no he escuchado ni un discurso sobre eso. Y por eso, y entonces, y pues yo me acuerdo porque yo me pareció, me sonaban campanitas con esto de Pascal que decía el ajuste por población que hacemos, porque me acordaba cuando tenía de profesor y tomábamos después un cafecito después de clase con Washington Reyes Abadí en el Café Sportman. Y él, me acuerdo que me decía en esas charlas... ¿Qué personaje? Me acuerdo que me decía en esas charlas, me decía, Alejandro, en Uruguay, dice, tenemos todo armado para 3 millones y más de eso los tiramos para afuera. Y los hijos de la patria, dice, ya crecen con él, dice que no había turbinas tanto en esa época, estaba hablando hace mucho tiempo, en la década de los 80, sí. Y con alas, y los hijos del país los mandamos para afuera. Y seguimos haciendo lo mismo. Sí, en verdad, en vez de 3 millones estamos en 3.4. Pero lo sacamos. Y aparte se van los más calificados. El que pudo hacer tornería, electricidad, una carrera universitaria. Y lo que va quedando que es ese porcentaje de repente que no termina secundaria, que es muy alto, demasiado alto. Muy alto. Y entonces, y esos problemas no los vamos a... Porque bueno, después, por eso hay problemas que son causa y después otro consecuencia. Después vemos delito, después vemos tema de droga. Claro, pero a ver, ¿qué va a aprender un chico en secundaria si sale de la casa, que en la casa está, está toda desarmada? O ve en la televisión que Marcete es un héroe. Claro, pero no tienen para llegar a fin de mes. O ve en la esquina. En la esquina. 1 millón de uruguayos en el que no Clery. trabaja y vive de eso. No llegan a fin de mes, no pueden comer. Ve como modelo ese. Está influyendo, yo hice acá una entrevista a un profesor de filosofía excelente y está marcando muchísimo a los chicos. Tremendamente. No les interesa nada. Y entre la evasión de todos, que estamos todos con lo mismo, no tú solo, mi amor, tremendamente. Mundos paralelos. Incluso... pero paralelos, lelos. Incluso sí. hasta lelos. Hasta hace unos años nos parecía que era de las grandes urbes ese problema. Hoy en un país como el Uruguay, que creemos que es tremendamente manejable, pues tenemos un maravilloso país, tenemos que decirlo, lo vemos en los pueblitos, lo vemos en todos lados, el problema de los chiquilines con la droga. Y yo creo que eso condena a las futuras generaciones y nos condena como sociedad toda. Yo les avisé de la serie del agua hace años, miren que los maras están acá, miren que muchos vienen
a quedarse en el Uruguay, capos. Y la mejor barrera de esa que es generar oportunidades, trabajo. Educación que conmueva, que... Claro, pero Cultura pero genuina. Claro. Ya que hablamos de trabajo si tú- genuino, cultura genuina. Pero si tú tienes educación, un sistema muy bueno, unos profesores muy buenos, pero ese chiquilín viene de ese entorno a tomar esa clase. Y se va luego No, claro, a una familia desordenada, desorganizada. Hay que trabajar por varios lados, Sí. ¿no? Nosotros trabajamos por una escuelita que finalmente cerró, la trasladaron, y entonces un día llevé a un cosmógrafo, que cosmografía también se evaporó de las materias, filosofía, y se redujo todo. Sí. O sea, ni miremos para arriba ni miremos para adentro. Entonces, un chico de ahí, de la escuela, estaban todos sentados en el suelo, hizo una pregunta magistral. Me agarra la directora y me dice: Raquel, este chico estuvo 3 meses en la puerta, en el portón, antes de que lo pudiéramos entrar. En la casa, un hermano esquizofrénico, un hermano preso, el otro hermano adicto, los padres ausentes. Sin embargo, ese niño, una vez que la educación pudo tomarlo, hizo la pregunta más brillante sobre el espacio. Sin embargo, ese nene volvía a esa desestructuración social familiar. Parecemos unos revolucionarios tremendos nosotros tres. ¿Dónde será que nos están esperando ahí afuera? ¿Qué pasa? Bueno, parte del problema que hemos afrontado en el movimiento es que nosotros decimos, equivocado o no, lo que pensamos y lo que vemos diariamente. Y parece que a veces nos queremos anestesiar como sociedad mintiéndonos para adentro y no lo deberíamos hacer. Como que está todo bien. Como que está todo bien. Y no está todo mal. No. Porque estamos, hay muchas cosas buenas. Y como decimos nosotros, está en nosotros, Es- que es lo bueno, está en nosotros Que cambiar. podamos discutir esto hoy, que salga después. Yo no estoy en una pantalla caliente, pero estoy en Pero en las Antel redes, TV. No, pero claro, en el mundo de hoy, claro. Hoy las Fui la redes primera que me circulan pasé las cosas todo lo que hice en mi vida, todos los programas están en mis 2 canales. ¿Pueden creer que haya pasado todo? Bueno, yo digo que podamos y que salga esto y que llegue y que uno piense. Yo nunca soy muy ambiciosa. Sí. Que uno piense. Ya habremos hecho algo del trabajo. ¿Cuál es el próximo encuentro para ir cerrando? ¿Con qué partido político? ¿Con qué sector? ¿Cuál es el movimiento de masas que piensan realizar? Todos desafíos. Probablemente ahora contra mediados de abril estamos cerrando esta ronda que estuvimos Con los políticos. con políticos. También estamos con la ANMIP, pequeña y mediana empresa, pues con asociaciones Sí. civiles también, con cámaras empresariales y demás. Vamos a dar un cierre a eso a mediados de abril y probablemente ya estemos empezando a organizar, como embrión de esos consejos consultivos, algún tipo de evento conversatorio que a definirse en qué ámbito, o académico o demás, con lo que podría ser el embrión de ese consejo consultivo, al cual bueno, ya hemos tenido el sistema político, gente que ha apoyado esto, de distintos partidos, que le vamos a invitar a que propongan técnicos y demás, y de las organizaciones sociales, y empezar no vamos a esperar que pasen las elecciones tampoco, ni los tiempos de los políticos, o sea, queremos una ciudadanía comprometida y activa, y vamos a probablemente nosotros dar el primer paso. ¿Dónde sería? Ayudar. Pues todavía tenemos que definir el lugar, definir el lugar y demás, pero probablemente a mediados de año. Canelones, ¿dónde? No, pero capaz, o sea, como decía Tramín, hasta para morir hay que morir en la capital. No, capaz, como decía, capaz también a nivel académico y para poder asegurar justamente. Bueno, van a ir al Rural del Prado, ¿no? Pues, Si les dan el lugar, sí. sí, Pues es amplio. Pero Sí, aunque volvemos a reafirmar que no somos solo un movimiento ruralista, ¿no? Nos encasillaron ahí. No, yo digo porque es un posiblemente espacio grande. fuéramos más manejables por ese 4% que estábamos hablando. Pero Bueno, no, vamos a brindar. En estas rondas de reuniones, bueno, Sí. he ido con
con gente de la salud que trabaja en ACE, con médicas jubiladas. Lo que pasa es que tienen tiempo para pensar. No, O sea, ¿son empleados públicos o están jubilados? Pero en Malabrigo, el 23 de enero, que hicimos el evento anual que hacemos un poco Sí. siguiendo ese 23 de enero de 2018, en el estrado hablaba una maestra. Una maestra. Bueno, la importancia de la educación, ¿no? Y una maestra rural, que había echado la vida con los chiquilines desde los inicios, ¿no? ¿Qué tal? Bueno. Brindamos, a ver por qué brindamos, Alejandro. ¿Sos astemio? Sí. Bueno, perfecto, no tomes, pero vamos a brindar con, dice que brindar con agua está... ¿Te lo tienen prohibido o no? Me lo prohibí yo hace mucho tiempo. Por un diálogo social profundo y la búsqueda de encuentros para proyectarnos adelante como un solo Uruguay. Qué bueno, salud. Salud. ¿Y tú? Por la lucha de ideas constantes. Bien, la libertad de Y la pensamiento. libertad de pensamiento. Y de expresión. Sí, mire. Arriba. Salud, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.